Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Print su podcast de relaciones públicas, comunicación estratégica, intangibles y otros temas más relacionados a la marca. ¿Cómo estás, Maggie? Muy bien, contenta. Otra cita más, otra semana más. Estoy feliz. Aquí ya saliendo solcito. ¿Tú cómo estás por allá por Francia? Con mucho frío. Hoy día amanecimos a 0 grados. Pero rico también, el friecito, ¿no? Sí, buenísimo, sí, rico, Con rico, unos sí, sí. paisajes maravillosos. Sí, el campo siempre es un buen lugar, Eso sí. definitivamente. Bueno, pues Sí. te cuento que hoy nos visita un invitado súper especial. Viene Kevin Morán. Kevin, ¿cómo estás? Hola Augusto, hola Maggie, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, la verdad, encantado de estar con ustedes en este programa. Me interesa bastante que se siga comunicando temas de PR, como lo ha hecho Augusto desde siempre, desde que lo conozco, desde que era un crío, un niño. Él siempre ha trabajado en estos temas y la verdad, Kevin, te voy a interrumpir. ¿Quién era un niño? ¿Yo era un niño o tú eres un niño? ya era un niño, ya era un niño. Muy bien, pero vamos a presentar a nuestro invitado porque merece pues una presentación. Y como él ya delató nuestra edad, pues toca presentarlo y delatarlo a él. Sí, efectivamente, Kevin Morán es un joven comunicador y periodista peruano, pero no solamente eso, sino que es experto en política y en comunicación. Kevin, en su corta edad, ha sido asesor de prensa del despacho presidencial del Congreso de la República, ¿no? Y actualmente se hace cargo de la prensa y la comunicación de la congresista Adriana Tudela. Sí, así que nos va a contar pues todos estos pormenores de la comunicación digital que existe en el Congreso. ¡Qué nervios! ¿No? De hecho, ha trabajado también en las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú y también ha sido periodista del diario Perú 21. Así que la política es el core ahí, lo más interesante que vamos a conversar hoy en esta edición de Printsight. Así que, Kevin, bienvenido a este espacio y siéntete como en casa. La política es, bueno, para los comunicadores, ahorita en este momento, pan de cada día, no hay nada bueno, todos los días te sorprende algo nuevo, todo el momento ocurre algo nuevo, en todo momento te están llegando notificaciones nuevas, de la nada está llegando un equipo de la Fiscalía, Palacio de Gobierno, para ver qué está sucediendo, y eso como que te mantiene al tanto y atento, y también con un poco de adrenalina día a día, en realidad no se sabe qué va a ocurrir, y más cuando estás en un lugar como en el Congreso, o asesorando a cualquier, en realidad, congresista, porque en realidad tu congresista, tu asesorado también tiene que estar al tanto de las noticias y tienes que encargarte de alguna manera de que esa información le llegue a tiempo y que no meta la pata tampoco al momento de dar esa información o opinar acerca de ella. Y me encanta que tengamos a Kevin como invitado y que sea especialista en política, porque la política muchas veces está asociada y relacionada a que un asesor de un político tiene que ser una persona mayor, no necesariamente un joven porque le faltan las millas, porque le falta la experiencia. Cierto es que la política también necesita refrescarse, ¿no? Dejar atrás un poco las ideas trasnochadas, ideas rancias, para tener innovación, y por eso los jóvenes son expertos. Ser joven no significa tener poca experiencia, y Kevin es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? Kevin, cuéntanos por favor, desde tu experiencia, ¿qué significa? ¿Cómo así decidiste, de todas las ramas que tiene el periodismo, de todas las ramas que tiene la comunicación, ir por el lado de la política? Bueno, Maggie, los periodistas tratamos con un montón de temas. Yo en realidad empecé viendo temas de cultura, empecé viendo temas de tecnología, empecé viendo temas propiamente en realidad de periodistas. Hacía con Esther Vargas en clases de periodismo para periodistas, reportando nuevas herramientas, nuevas tendencias digitales. En realidad, asimismo reportábamos lo que ocurría en países donde la libertad de prensa está siendo o es siempre amenazada o atacada por los grupos de poder, como sobre todo en México, donde muchos colegas fallecen ejerciendo su labor, lamentablemente. Y de alguna manera llegué a la política por una oportunidad que se me presentó en Perú 21. Y tenía que entrar de lleno porque eso ocurrió en el 2016, en plena campaña electoral, estaba PPK, Keiko, fue o sea, un aprendizaje duro y meterme de lleno en eso significó para mí
leerme los diarios de hace 10 años, de hace 5 años, antes de la campaña, para saber quiénes eran algunos personajes y estar al tanto y ver cuál era el background en ese momento. Era lo que me recomendaban los editores de Perú 21. Y tienen mucha razón. O sea, siempre hay que tener un background de un tiempo bastante largo para saber quiénes son los personajes que se están moviendo en la política y quiénes incluso van a aparecer en la política. Hay que prever quiénes van a ser algunas nuevas figuras, de repente más adelante, de cualquier lado, de izquierda o de derecha. Ahora, ¿por qué me interesa la política? ¿O por qué los jóvenes deberíamos interesarnos en la política? Creo que estamos, o nuestra mentalidad debe girar en torno a asegurarnos de que las personas con las que estemos trabajando sean íntegras. Es una tarea ardua, es una tarea un poco incomprendida a veces, depende mucho de la comunicación y la confianza que te dé tu empleador, en este caso un político, pero para eso estamos, y creo que los jóvenes necesitamos ingresar a la política para hacer llegar o hacer que la transparencia prime sobre las acciones de los políticos en la actualidad. O sea, es lo que la gente más demanda, es lo que la gente está pidiendo, y no podemos dejar que las nuevas figuras se manchen por algo que de repente no se esclarezca en su momento. ¿No? Hay que ser siempre claros con la información, con lo que se haga, y sin dejar ninguna duda eh, que genere a la larga un conflicto o algo negativo en la población, ¿no? Que pueda ser malinterpretado. Más Kevin, o tú has menos por ahí. mencionado, tú has mencionado algo súper importante y básico, que es la confianza. Yo recuerdo que hace años se acercó a mi oficina una persona, nunca supe quién era, y que quería que gestionáramos la reputación de su asesorado o representado, y me dijo que era una persona que había sido extraditada, que había cumplido condena, que ya le había pagado la condena y que quería reintegrarse a la vida política. Y yo le dije con mucha transparencia, le dije, ya, oye, ok, ya cumplió, ¿no? Ya hizo lo que tenía que hacer, pagó lo que tenía que pagar, está en su derecho. Necesito que me cuentes la historia, por favor, para poder ayudarte. Y cuando le dije, pero necesito la verdad, porque voy a estar en contacto con el cliente y con sus públicos y necesito información transparente para poder comunicar sobre eso. Y este señor abrió los ojos así y me dijo, voy a consultarle y regreso. Nunca regresó. Nunca regresó, nunca supe quién era. Por ahí hice algunas teorías, pero bueno, en fin, y desapareció y nunca más fue. Entonces, ¿cuál es el nivel de confidencialidad, de confianza o hasta dónde llega el conocimiento que un asesor, ¿no? en comunicación digital, en prensa, en relaciones públicas, cualquiera de las ramas de la comunicación, debe tener con un personaje, o un funcionario público, un político, o hasta dónde? Porque mejor tú respondes y de ahí te hago la réplica. ¿Hasta dónde debe llegar esa confianza y ese acceso a la información? Yo creo que la confianza debe ser al 100%. No te puede ocultar nada, tú tampoco le puedes ocultar nada, y debe haber ese tipo de relación, porque si estás trabajando con una persona que básicamente es en un puesto de confianza, tiene que haber el 100%, no puede haber dudas, no puede haber información oculta en la relación entre el asesorado y el asesor. Y esto ocurre no solo para los comunicadores, también para los asesores principales, que en su mayoría son abogados, el asesor 1, el asesor 2, quien sea que esté más cerca al político o al servidor público, sea de la jerarquía que sea, tiene que tener confianza al 100%. Yo no podría trabajar con una persona que me oculte cosas o que esté involucrado en un hecho de corrupción y yo no saber, para empezar, si puedo trabajar con él de esa forma. O sea, yo no podría trabajar con una persona involucrada en un hecho de corrupción, para empezar. Pero vamos, o sea, tienes que saber qué ha hecho esa persona, o qué va a hacer, o qué hizo. Tiene que haber comunicación siempre para saber igual
si alguna acción suya va a ser la más adecuada, de alguna manera, ¿no? Pero la confianza es, creo que yo, al menos a mí, he tenido suerte de que he trabajado con personas que me han dado totalmente su confianza y sé por dónde han querido ir y he podido dar mi opinión y recomendar cosas y me han hecho muchas veces caso, pero es confianza al 100%, no puedes, si trabajas con una persona de confianza es para darle exactamente tu plena confianza. Ahora, si te falla esa persona o si te falla este personal de confianza, tú inmediatamente le puedes decir chao. Eso no ocurre ahorita con el gobierno de Castillo, ¿no? Hay mucho personal de confianza que se pasa de confianzudo, en realidad. Este, es lo que ocurre, pero sin embargo, tú como servidor público también tienes que ser responsable de las personas a las que le das tu confianza. También es el medio del asunto. Hay responsabilidad también de parte. Claro, 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 clarísimo, clarísimo. Y para hacer ahí la colita de la pregunta, el asesor en comunicación digital o en redes sociales, ¿le gestiona el 100% de sus redes a los políticos? ¿No? Porque a veces ha pasado que un político está en una conferencia, algo, y de pronto ves que tuitea y está hablando y sale un tweet. ¿Hasta dónde debe llegar esa gestión del asesor o el espacio para el político, ¿no? O conversan los dos. ¿Cuál es para ti el ideal en ese sentido? Siempre se conversa. Siempre hay que coordinar con el político, siempre yo puedo proponer en qué momentos publicar, si en la mañana o en la tarde, la hora en que nosotros hemos visto que ha funcionado una publicación, en que ha caído bien al público, sobre todo la gente que ha votado por tu político o política. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, un grupo de voluntarios que apoyó durante la campaña, siempre estamos compartiendo contenidos con ellos también los replican, son un buen grupo de apoyo para saber si una publicación funciona o no. Generalmente funciona porque están de acuerdo o son bastante afines con las ideas que promueve al menos Adriana Tudela, con la que trabajo ahora. Eh, pero siempre hay una coordinación previa entre los contenidos que se publican o no, y depende mucho también si es un contenido muy político o muy técnico que tenga que ver con proyectos de ley, por ejemplo. Podemos difundir algo y de repente salir a la hora en que ella esté en una comisión, pero siempre hay una coordinación, ¿no? Mm. Ahora, lo más político, una opinión propia suya, ya se coordina, generalmente puede publicar sola o pedir la opinión de los asesores para hacer algunos cambios, pero generalmente ella puede publicar, o tu político puede publicar si está muy seguro de lo que quiere comunicar, solo, ¿no? Tradicionalmente los medios de comunicación han sido una gran plataforma para todos los políticos, ¿no? Para la política en general. La televisión, allá por los 60, 70, 80, servía de alguna manera para humanizar al candidato o al político, ¿no? Y luego nos mudamos a las redes sociales y las redes sociales nos brindan ese espacio de autenticidad. Yo me cuestiono, y a colación de lo que nos acabas de responder es, ¿cuán auténtico y dónde se dibuja el límite entre la estrategia política y la persona, el candidato o el político? Me refiero a que, por ejemplo, tienes un mensaje político, una estrategia, etcétera, pero al mismo tiempo hay candidatos y hay políticos que, no sé, se toman una foto o hacen un en vivo desde su cuarto, desde su habitación, desde su tomando desayuno desde su intimidad. Entonces, ¿cómo coordinas tú esa estrategia? Porque tiene que tener una coherencia. Sí, claro. Al menos en el caso de Adriana, a ella le resulta muy cómodo, pues, muy cómoda conversar con su audiencia a través de Instagram. Es una herramienta que te permite hacer en vivos en cualquier momento y comunicarte y todo. Pero ella está sumamente cómoda desde su habitación, hablando y conversando y respondiendo en realidad todas las preguntas habidas y por haber de la gente que se conecte y quiera conversar con ella. Y eso es algo que muchos más congresistas deberían replicar en realidad, porque es una puerta de una hora cada semana o cada 2 semanas, clave, creo yo, para que la gente entienda cómo está actuando su representado en el Congreso, que es uno de los espacios democráticos que conforma el balance de poderes en este momento. Este,
creo justamente que espacios como Instagram o incluso Zoom, porque también es una herramienta bastante interesante para hacer grandes conferencias. Este, lo ideal es que tu asesorado se sienta cómodo en el espacio que quiera usar y al mismo tiempo que haya una coherencia y que quiera realmente mantener ese compromiso. No solamente de que ya voy a hacer un Zoom o un live y lo hago acá y luego no lo hago en 5 meses y luego no. O sea, la rendición de cuentas, y eso lo tienen que tener claro los comunicadores a cargo de sus congresistas, debe ser constante en realidad y buscar espacios no tan alejados entre sí. O sea, si es una vez a la semana, genial, o una vez cada 2 semanas, genial, pero debe haber eh, constancia y al mismo tiempo esta rendición que menciono, porque es importante que el público sepa qué hace tu congresista, qué está pensando, por qué actuó de cierta manera, y eso, a fin de cuentas, fortalece la transparencia no solamente de tu político, sino también de la institución, pero ahora nos importa más el político, ¿no? De esa forma, es eso. Se tiene que Ya, sentir pues, cómodo, sea en un Starbucks o sea en su casa, tiene que hablar tranquilamente con el público y explicar cómo está actuando. Y de eso te tienes que encargar, o al menos, o al menos luego ya te da material para difundir, ¿no? claro, y Pero en aras de esta transparencia, Kevin, eh, y también hoy ya tenemos pues muchísimos espacios digitales, redes sociales, plataformas. ¿Cuáles son las imprescindibles para un político, para poder justamente generar esa comunicación, esa conexión con su público, con sus electores, con la ciudadanía? yo creo que las principales, ahorita Twitter y la herramienta para hacer transmisiones en vivo de Instagram son imprescindibles ahora para los políticos. En Twitter más que nada porque encuentras espacio para que los medios recojan tus impresiones, ¿no? Y tus comentarios en tiempo real. Eso es lo más importante, en realidad. Twitter ayuda bastante. Facebook, bueno, es para difundir más material gráfico, contenidos ya un poco más elaborados, ¿no? Pero Twitter e Instagram para mí son más interesantes porque te permiten llegar a un público más amplio, más joven también, que pueden captar rápidamente y compartir rápidamente lo que tu político quiere, ¿no? Este, um, pero sí, si van a usar esas herramientas, sobre todo Instagram, hay que hacerlo con bastante constancia, ¿no? Hay que hacerlo con constancia. Y ahora que mencionas estas redes sociales, ¿qué desafíos, bajo tu perspectiva, crees que enfrenta la comunicación política en estos entornos digitales? Desafíos. Para mí siempre es un desafío, en realidad, o sea, compartir el material con la gente. Al menos los proyectos de ley son temas bastante técnicos que hay que tratar siempre de simplificar para la gente. Ese es un reto. A veces tampoco te da tanto, mm, ¿cómo lo digo? O sea, hay que pensar nuevas formas de repente, ¿no? De repente a mí se me escapa algo y otra gente puede ser un poco más creativa y hacer nuevas cosas, hasta campañas, pero también se requiere un poco de tiempo, un poco de presupuesto, ¿no? Hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Me encantaría hacer un montón de cosas a mí, pero es un poco complicado. Desafíos, creo que tiene que ver más con hacer que tu asesorado eh, se comunique más con la gente y explique más sus acciones. Creo que eso no lo hacen muchos congresistas y si lo hacen es como que un tweet, 2 tweets de vez en cuando, ¿no? Pero no van más allá. Son muy pocos los congresistas que lo hacen. Y creo que la gente merece un poco más de comunicación, ¿no? Porque son 5 años los que se van a quedar, bueno, si es que no se cierra el Congreso, cosa que dudo, pero debe haber una comunicación mucho más fuerte ahí. Y la transparencia también. O sea, no podemos olvidar esos dos rasgos de la comunicación em, cuando estamos trabajando con un político. Tenemos que obligarlos sí o sí a que conversen, a que hablen, a que expliquen, y si no lo logras, algo está fallando, ¿no? Claro, claro. Kevin, ya se nos va acabando el tiempo. No sé por qué pasa tan rápido el tiempo. Creo que vamos a aumentar los minutos
de programa, señor productor, para, para los próximos evaluemos tener más tiempo. Y para este año, 2022, hay elecciones, ¿cierto? ¿No? Tenemos elecciones. Y definitivamente la pandemia, el COVID, ha digitalizado más aún nuestras relaciones y el consumo y generación de contenidos e información, ¿no? Yo me acuerdo que antes pues decían, no, que lo digital no determina o en realidad no hace mucha diferencia en una elección, en una campaña política. Pero ya con toda esta nueva coyuntura y esta nueva normalidad, Kevin, y para ir cerrando también ya, que no sé si puedes dar una o un par de claves que todos los candidatos que van a participar en estas elecciones que se vienen en 2022 deberían considerar sí o sí al momento de plantear sus estrategias de comunicación digital para su campaña política. Mm. Bueno, antes de responder la pregunta, yo propongo que este polito sea el uniforme oficial del podcast. Ese, el auspiciador, ¿no? Después agradecemos a la marca de camisetas que nos ha auspiciado. Falta Maggi. Falta Falto una yo, marca, falto yo. sí, falta una marca femenina, por favor, para las camisetas de Maggi. Ya, Augusto, es importante, de hecho, que este año en todas las estrategias se mantenga claro que el candidato o candidata trate de ser coherente. No, es mucho pedir, parece, ¿no? Es mucho pedir. Parece Es fácil, pero es demasiado. que eso es lo más difícil. Es mucho pedir. Me jalo los rulos. Es mucho pedir y lamentablemente nos estamos acostumbrando a esa situación. O sea, tenemos que exigirle a los políticos o los que pretenden llegar a un cargo público transparencia y una buena comunicación. No es posible que no puedan explicar de manera técnica qué es lo que quieren hacer por tal o cual sitio o por qué pretenden llegar exactamente a ocupar tal o cual cargo. Debe haber de parte de los comunicadores una dirección en ese sentido que abarque la transparencia, la coherencia y obviamente las redes sociales, ¿no? Por la pandemia, la campaña del año pasado en realidad fue digital, fue muy poco, hubo más presupuesto para lo digital que para lo presencial en realidad. O sea, y lo presencial se basó en pequeños espacios con voluntarios de repente, pero lo más importante de la campaña fue lo digital, a quién llegas a través de las redes, y obviamente tienes que segmentar bien tu público porque tampoco tienes tanto presupuesto, al menos en mi caso. pero, pero sí, o sea, si alguien en realidad pretende llegar a algún cargo público, debe comunicar bien las ideas que quiere, para empezar de manera técnica y de manera coloquial en ciertos aspectos, pero no debemos olvidarnos de que debe responder siempre las preguntas del público. No podemos tener candidatos que no respondan, y para eso debe tener gente que los ayude a hacerlo. Los periodistas, los comunicadores que se dedican al área público, al sector público, deben lograrlo. O sea, no podemos tener funcionarios mudos. Eso no puede existir. La gente, necesitamos reforzar eso como comunicadores. Nuestra tarea no es solamente hacer de puente entre los medios y tu asesorado en ciertos momentos. Debes tratar de que hable y se exprese y converse con la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo y dé cuentas, y rinda cuentas. Eso, la gestión. En general, porque es lo necesario. Kevin. Esta última parte, sí, este Hay último que repetir. párrafo, sí, porfa, se cortó. Te quedaste en coherencia. Como decía, los comunicadores debemos forzar a nuestros asesorados a comunicar al público con coherencia, sin perder el lado técnico. Debemos exigir o debemos lograr que nuestro asesorado se comunique con una facilidad, la facilidad necesaria como para que el público entienda también. Eso se puede lograr conversando bastante, haciendo pre-entrevistas. Mucha gente, por lo mismo de su profesión, de repente no es tan buena comunicando, pero eso se logra con el tiempo, con mucha práctica, ¿no?
Y debes, Entrenando. entrenando, el media training es esencial, pero para hacer media training también tienes que tener contenido. Y si no existe ese contenido y si no es fácil de digerir, es muy poco probable que la gente lo entienda, ¿no? Em, Hoy en día creo que los periodistas estamos perdiendo también un poco de exigir que las autoridades hablen. O sea, no tenemos que tener miedo a exigir que las autoridades hablen. Para eso también está la ley de transparencia. Podemos pedir información, podemos pedir cuentas. En la actualidad a mí me sorprende bastante en realidad que no se exija tanto conversar con la prensa a un presidente como Pedro Castillo, por ejemplo. Ya van como que 100 días de gobierno, más de 100 días de gobierno, y no habla, como lo hizo, por ejemplo, Sagasti con 4 conductoras al mismo tiempo. O sea, ¿por qué no vemos algo así en este momento? Aún no lo comprendo, y siendo el primer funcionario, básicamente, uno de los más importantes, este, que no responda y todavía no aparezca en medios a hablar y a rendir cuenta de sus acciones me parece bastante preocupante. Y ahí también los periodistas y los comunicadores políticos debemos tener bastante, o sea, no perder de vista. Es un gran tema que tu presidente no hable con la prensa hasta el día de hoy de una manera larga y tendida, sin cortarle a nadie a los 10 minutos o 5 minutos, es algo que debería llamarnos la atención y debería preocuparnos como comunicadores, hasta incluso como PR, porque es un caso interesante. O sea, Es un ¿qué caso opinas? interesante y además un caso interesante analizar la estrategia de comunicación política del presidente, ¿no? Que Bueno, realmente es terminaríamos pronto porque creo que no hay, pero ya no ese hay, es otro tema. justamente no veo una estrategia ahí más la de, ¿sabes qué? Presidente, no hables con la prensa porque te van a destruir. Y obviamente lo van a destruir, pero eso no es realmente una estrategia. O sea, está solamente A veces no hablar es una estrategia, pero no creo que sea una buena estrategia para un mandatario, en todo sobre caso. temas específicos, me parece a mí, no Exacto, sobre todo tu exacto. plan de gobierno y sobre lo que planteas hacer De con tu acuerdo. poder. No puedes sostener esos 5 años. Y, o sea, ¿cuándo va a hablar finalmente el hombre? De repente esa Es, estrategia es no hablar en 5 años. Habríamos que hacer una tesis de claro, eso. no es una estrategia sostenible, creo yo, ¿no? Es un poco Y complicado como, para Tampoco presidente, sustentable, ¿eh? así es, así es. rentable. Y como dicen, sí, así la cámara no hace milagros, ¿no? Cuando una foto salía mal, la comunicación tampoco hace milagros. Y lo que tú has dicho, Kevin, y ya para redondear ya, no se puede hacer comunicación sobre algo que es vacío, que no tiene contenido, marca o político, independientemente, ¿no? Entonces, la comunicación evidencia, ¿no? La comunicación evidencia todo lo bueno que hace o lo positivo que hace una marca, ya sea personal, corporativa, política, y lleva todo esto hacia sus diferentes públicos. Pero efectivamente, si no hay contenido, si no hay coherencia, pues entonces la comunicación no va a ser, no va a poder ser sostenida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental para cualquier tipo de Y estrategia. ojo que quiero agregar que acá hablamos de temas de comunicación. No estamos hablando de ideas políticas porque la verdad No, no nos claro, concentra el tema, pero sí hablamos de comunicación. Y me parece muy valioso estas reflexiones acerca de la comunicación que estás aportándonos, Kevin. sí, o Y sea, ya bueno, para redondear, sí, o sea, necesitamos comunicación de calidad en realidad y debemos exigirla a los servidores públicos y debemos como comunicadores políticos, si se dedican a la comunicación política en cualquier entidad del Estado, tratar de que esa comunicación se dé hacia la ciudadanía, con la herramienta que tengas a la mano en ese momento, ya sea las redes, ya sea obviamente a través de un vocero, porque también tienes que educar y hacer media training con voceros y a los mismos jefes, ¿no? O sea, debes tratar de que la comunicación sea fluida y que la gente le pueda entender con contenido obviamente de calidad, fortaleciendo así la transparencia. así es, así es. Y ya el tiempo, una vez más, se pasó, ¿no? Ya creo que ya vamos a cambiarle el nombre al podcast y se va a llamar Se pasó el tiempo, ¿sí? Ya. Qué Kevin, divertido. muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por compartir tu experiencia con tanta sencillez, con tanta y tan claro, sobre todo, ¿no? Eso es importante para quienes nos escuchan y quienes quieren conocer más pues, de este tema de la comunicación en la política. Seguro que tendremos más oportunidades para seguir conversando porque en nuestro país es Cuando quieran. Yo encantado de estar por ahí. importante.
Y mientras tanto, igual dejamos las redes sociales de Kevin por aquí abajo para que puedan seguirlo, leerlo y contactarse con él si les interesa el tema de la comunicación política. Sí, claro que sí. También agradecer al auspiciador de las camisetas hoy día, ¿no? Que nos ha vestido que bien a mí. Así que... De repente Rodrigo le puede colocar el polo en edición. Sí, sí. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos, a los que nos quieren ver en YouTube. Y ya saben que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en todas las demás plataformas que Rodrigo sabe cuáles son y nosotros no sabemos. Muchas gracias, Kevin. Bien. Gracias, Kevin, que estén muy bien. Un gusto y suerte con el proyecto que va para largo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros Muchas gracias. nos conectamos en el próximo episodio. Chau. Nos vemos. Chao, chao. Printside Podcast es un programa producido por Trend y Social Trends, agencias especialistas en comunicación estratégica y reputación. Si quieres ser parte de nuestra comunidad digital, visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts. Y recuerda, la comunicación está en nuestro ADN. Nunca paramos de comunicar.